ojos transformados. Todo lo que Dios toca lo transforma en algo puro, en algo santo, en algo bueno, en algo buscando en su presencia. Y el Señor se acerca tanto a Enoc y Enoc al Señor, que el Señor se lo lleva vivo. Instruye al niño en su carrera. ¿Cómo estás instruyendo a tu hijo, hermano o hermana? ¿Cómo estás instruyendo a tu hija? Quiero leer específicamente Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Y quiero presentar delante de Dios este pasaje con la idea de que vamos a hablar de un personaje conocido y un personaje no muy conocido. 4 de Génesis. Y esta es la historia de Caín. Caín está siendo echado de la presencia de Dios por haber matado a su hermano. Génesis 4, el versículo 14. He aquí me echas, está hablando Caín, hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod. Quiero que se acuerden de eso, de Nod, al oriente de Edén. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Ahí está el personaje, Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. La primer ciudad construida sobre la tierra. Antes de todas estas tierras, de Babilonia, de Jerusalén, de New York, de Los Ángeles o de cualquier lugar, la primer ciudad se llamaba Enoc. Y este es el primer hijo de Caín. Si van al siguiente capítulo de Génesis, para el capítulo 5, el versículo 18. Vivió Jared 162 años y engendró a Enoc. Y vivió Jared después de que engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después de que engendró a Matusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Oigan eso de nuevo, el 24. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios con él. Oremos. Dios de misericordia, te damos gracias. Tú has sido bueno con nosotros y pedimos que nos toques, que nos cambies, que hagas algo específico en nuestra vida. Adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Enoc era un personaje de la Biblia que es conocido como uno de los 2 hombres que se fueron al cielo vivos. Enoc y Elías, los dos partieron para estar con el Señor sin probar la muerte. Los dos fueron hacia arriba sin haber sido tocados por la muerte. Enoc era el 7º después en la descendencia de Adán a través de Set. Pero hay otro Enoc en la Biblia, un Enoc no muy conocido, un Enoc más callado en la historia. Y él está mucho antes que este Enoc. Es el primer hijo de Caín. Caín, aquel asesino fratricida que mató a su hermano, tuvo un hijo al que le llamó Enoc. No solamente eso, cuando construyó la primera ciudad, le llamó a esa ciudad Enoc como su hijo. Hay 2 historias descritas enteramente acerca de estos 2 Enoc. Acerca de un Enoc sabemos, el Enoc que siguió al Señor, que caminó con el Señor por 300 años y que Dios se lo llevó vivo. Todos los días se presentaba en la presencia del Señor. En
oración, en búsqueda. Sabemos que era profeta porque leemos en el libro de Judas, ya hasta al final de las Escrituras, que profetizó acerca de la segunda venida del Señor. Enoc, desde aquel tiempo profetizó de cosas que aún en este tiempo en el que yo estoy vivo todavía no han pasado. Un conocimiento profundo del Señor, porque cuando caminas con el Señor todos los días, no vas a necesitar mucho para saber el corazón de Dios y para saber lo que Dios está haciendo sobre la tierra. 300 años en los cuales se levantó a buscar el rostro de su Dios, y cuando se acostaba había una marca en su vida de que había caminado con el Señor día tras día tras día, y el Señor se lo llevó vivo. Enoc, un gran hombre de Dios, el séptimo desde Adán, dice la Biblia. Pero antes de él había nacido otro en la misma familia. Si le vas hacia atrás, a través de Seth, vas a encontrar a este Enoc, el bueno. Pero vas a encontrar a otro Enoc. Es el nieto de Adán y Eva. El primero de Caín, aquel asesino sin arrepentimiento. Tuvo un hijo llamado Enoc. Y ese Enoc comenzó, en su tiempo se creó una ciudad. A esa ciudad le pusieron Enoc, y eso es importante. La palabra Enoc significa instruido, guiado, disciplinado. Instruido, guiado, como cuando estás haciendo crecer a un niño. La palabra lo dice de esta manera: instruye al niño en su carrera o en su camino, y cuando creciere no se apartará de él. Y es esta palabra en hebreo la que es la contraparte de esa palabra en griego. En todas las Escrituras entonces vas a encontrar el poder de Dios en esta enseñanza. Dos formas de instruir una vida, dos formas de enseñar algo. La instrucción de Enoc fue una constante caminar con el Señor. Enoc, el que se fue con el Señor. La instrucción del otro Enoc fue crear una ciudad en una tierra que se llama la tierra de Nod, N-O-D. ¿Sabe lo que esa tierra significa? La tierra del vagabundo. La tierra del que anda de un lado para otro sin saber, sin ton ni son para dónde va o de dónde viene. Hablando espiritualmente, porque a Caín ese fue el castigo. Saldrás de la tierra y vas a andar rondando de arriba para abajo. Y eso era algo espiritual, no solamente físico, porque físicamente creó una ciudad y ahí estaba. Pero puso esa ciudad en un lugar llamado Nod, donde estaba al este del jardín del Edén. Había sido echado de la presencia del Señor, y en vez de tirarse en su rostro a buscar al Señor, a pedirle perdón, a querer regresar a su presencia, lo que hace más bien es plantarse en ese lugar como una forma de rebelión, de decir: no importa si me echaste, ya probé lo que es Dios y yo voy a hacer mi propio camino. La ciudad comienza a prosperar, se construyen muros, se construyen edificios, se construyen cosas y comienza a prosperar. Ahí la Biblia habla acerca de que había músicos que se crearon, los primeros que tocaban el arpa. Ahí crearon los primeros instrumentos de hierro. Ahí comenzaron a crear la forma de agriculturas y cosas que iban a hacer. Todo esto comenzó, y cuando tú te parabas fuera de esa ciudad, tú podías pensar en prosperidad, en inteligencia, en crecer, pero había algo que estaba malo en el fundamento. Estaban plantados en la tierra del vagabundo, el que ha estado fuera de la presencia del Señor y no le importa estar fuera de la presencia del Señor. Habían sido instruidos esos jóvenes, esa genealogía, en crecer en sí mismos, en crear su propio camino, en no acercarse al Dios de los cielos. Y una generación maldecida, día tras día, mes tras mes, año tras año, caminando en sí mismos, sin volver a ver hacia donde estaba la presencia del Señor, sin quebrantamiento y arrepentimiento, gozándose en sí mismos de la vida que estaban viviendo, de su trabajo, de sus cosas, de sus familias, de su poligamía, de todas las cosas
cosas que estaban haciendo estaban siendo instruidos. Instruye al niño en su camino. ¿Cuál era lo que la instrucción de ellos? Trata de hacer tu vida sin Dios. Trata de gozarte sin Dios. Trata de encontrarte sin Dios. El problema es que hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su final es de muerte. Déjame hablarte, tú que has probado al Señor y que ahora estás afuera. Tú que has sentido su presencia y has llorado en sus altares. Tú que te has sonreído en la presencia de nuestro Dios, pero que ahora andas alejado y que has decidido forjar tu propio camino. La tierra de Nod, N-O-D, no es una buena tierra. Te hace sentir bien en este momento, y tal vez en algún momento sientes en cuanto a tus relaciones con hombres o con mujeres, o con las cosas que tienes y con lo que estás haciendo con tu inteligencia. Pero el final de eso es de muerte, porque el Creador de los cielos está sentado en su trono, y es la sangre del Cordero lo único que te va a abrir puerta en el cielo. Tal vez por 50, 60 o 70 años tengas lo que tú llamas gozo en esta tierra, pero vas a tener que enfrentarte con el Creador, con el que formó la tierra, con el que te formó a ti en el vientre de tu madre, el que te levantó en aquel día, el que te ha dado vida y aliento de vida. Vas a tener que enfrentarte a Él para poder decirle qué has hecho con tu vida. Y si tu vida está viviendo en la tierra del Nod, donde andas de vagabundo espiritual sin encontrarte, digo, hijo pródigo, regresa a la presencia del Señor. Tú que has andado fuera, regresa. No te estoy llamando a la iglesia o a algún grupo en particular. Te estoy diciendo, regresa a tu Señor. Arrodíllate ahí donde está. Levántate tu rostro delante de Dios y di como dijo el pródigo: volveré a la casa de mi padre y dejaré de estar en la basura en la que estoy. Y aunque no parezca basura, todo lo que está fuera de la presencia de Dios es basura, y es parte de la rebelión de Caín. Y hay demasiados que viven en la rebelión de Caín. La rebelión de Caín no es la rebelión del mundano, es la rebelión del que ha probado al Señor, que ha estado en su presencia, pero que ha decidido que él no quiere nada con Dios, que es insolente. Cuando el Señor le dijo: ¿dónde está tu hermano?, él le contesta al Señor insolentemente, le dice: ¿soy yo acaso el guarda de mi hermano? Aunque de sus manos todavía estaba la sangre de su hermano. O sea, diciendo, no solamente no me arrepiento, sino que no quiero que te metas con mi vida ni me preguntes nada. Y el Señor le dice: tu castigo va a ser vivir en la tierra del vagabundo espiritual. Vas a andar allá rebotando de un lado para otro, y no vas a saber sin ton ni son. No va a haber propósito en tu vida, no va a haber dirección en tu vida. Vas a estar nada más viviendo ciegamente, como alguien viviendo la vida como un piñatero, alguien que tenga un palo en la mano tratando de pegarle a una piñata con los ojos cerrados, a ver el por si pega. Pero el hombre de Dios, la mujer de Dios, viven en la presencia del Señor. Instruye al niño en su carrera. La instrucción de ese Enoc fue: haz lo que quieras hacer, haz lo que sientas hacer, sigue tu corazón. Pero el otro Enoc, que viene un tiempo después, él no es instruido de esa manera. A él está siendo enseñado: sigue la presencia del Señor, sé quebrantado en su presencia, busca a Dios mientras puede ser encontrado. Cuando su hijo Matusalén nació, el hombre más viejo del mundo, el que vivió más de acuerdo a la Biblia, Matusalén, cuando ese hijo nació, la vida fue transformada, la de Enoc, y Enoc comenzó a vivir en la presencia del Señor 300 años. Allá está otro Enoc viviendo su propia vida, haciendo lo que tenía que hacer en la tierra de los vagabundos. Y aquí está este Enoc en rodillas en la presencia del Señor todos los días, y pueden ver su rostro transformado, su saludo transformado, su boca transformada, sus ojos transformados. Todo lo que Dios toca lo transforma en algo puro, en algo santo, en algo bueno, en algo buscando en su presencia. Y el Señor se acerca tanto a Enoc y Enoc al Señor, que el Señor se lo lleva vivo. Instruye al niño en su carrera. ¿Cómo estás instruyendo a tu hijo, hermano, hermana? ¿Cómo estás instruyendo a tu hija? Tú puedes creer que automáticamente algo bueno va a pasar sin que le metas instrucción, sin que lo lleves a la iglesia, sin que la empujes a la presencia del Señor. Pero hay algo más que los está instruyendo. El internet los está instruyendo, Hollywood los está instruyendo.
Los cantantes los están instruyendo. Todo eso los están instruyendo. ¿Cuál es la semilla que tú estás sembrando para poder contrarrestar toda esa basura que está atacando la mente de esta nueva generación? Que Dios nos ayude a caminar como el Enoc que está en la presencia del Señor y a rechazar el camino del otro Enoc en la instrucción. Déjenme decirles esto para terminar. Y depende de qué es lo que le instruyes, qué es lo que estás instruyendo, con qué estás instruyendo tu vida. Puedes instruir de una manera o de otra y va a ser real. Por eso es que muchos que crecen bajo un borracho se hacen borrachos. Por eso es que muchos que crecen bajo un hombre de Dios se hacen hombres de Dios. Estamos viendo un tipo de instrucción. Instruye al niño en su carrera. Enoc, Enoc, Enoc. Un Enoc o el otro Enoc. ¿Cuál es el Enoc que tú eres? ¿Y cuál es el Enoc que quieres ser? ¿Y cuál Enoc quieres dejar detrás de ti en la siguiente generación? Dios les bendiga.